Un hombre no llora, no muestra debilidad, no duda, no usa crema hidratante. ¿Te suena? Sí, esos son los mandamientos sagrados del machismo vintage, de ese manual que parece sacado de un museo de antigüedades. Pero seamos sinceros, ¿no te da un poco de risa? ¿O a veces de vergüenza ajena? Porque mientras algunos todavía intentan defender ese castillo de testosterona, otros estamos aquí para reírnos, desmontarlo y preguntarnos: ¿y si tanto el hombre como la mujer fueran mucho más que cumplir con un guión anticuado? Hoy, junto a David Pareja, vamos a sacar brillo a las nuevas masculinidades y de paso a reírnos un poco de los clichés que aún nos persiguen. Humor, reflexión y un chute de frescura para dejar atrás esas etiquetas. Empezamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, bienvenidos, David, Dafne. Muchas gracias. Hola. Es un placer que estéis aquí con este tema tan interesante, que por cierto yo estoy expectante también, ¿no? Es un tema que me parece como muy curioso, cuanto menos. Y levanta muchas pasiones. Desde luego, desde luego. Decirte, Dafne, que bueno, es la primera vez que lo hacemos juntas así en este encuadre. Nos estrenamos en esta modalidad. Me apetecía mucho compartir contigo ahora. Es mutuo. Es mucho tiempo, David, el que llevamos juntas, así que el señalarlo también aquí. Y bueno, pues quiero presentarte, David, como te mereces. Voy a leer porque es que además tienes un historial Tiene importante. Premios a Mansalva, ¿verdad? Efectivamente, voy a leerlos porque aquí no quiero dejar de ser precisa. Bueno, pues eres actor, guionista y creador de contenido donde combinas pues el humor y la crítica social. Yo creo que se entienden clarísimo. Con una sólida trayectoria en el cine fantástico y terror. En tu papel en La mesita del comedor, te han dado varios premios internacionales en festivales como Greenfest o E3 Horror Film Fest y hasta elogios del mismísimo Stephen King. Toma ya. Wow, ¿no? Yo lo leía y decía, sí. Además, has coescrito un largometraje, amigo, curioso cuanto menos, que ha sido un éxito en festivales de todo el mundo y además en redes eres muy ingenioso, no pasas desapercibido. En 2023 fuiste galardonado con el premio Comedia en las redes sociales, en Smile Festival también. Así que, bueno, ni más ni menos, bienvenido. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues comenzamos con este tema y con preguntas que tenemos muchas ganas de poder conocerte. Sí, exacto. de conocerte, porque ya estuvimos hablando de esto hace un tiempo aquí. Hace un tiempo hablo del 2021. Recuerdo la 4ª temporada, ese podcast 106 que llevamos ya. Sí. Y ya ahí empezamos a hablar de cómo empezar a entender una nueva forma, ¿no?, de comportarse en el caso de los hombres. Y buscando siempre una visión comprensiva. ¿Sabes, David? No tanto a lo mejor desde la crítica, que es donde en muchos espacios se suelen posicionar las conversaciones, sino más desde una visión comprensiva, ¿no? Y desde ahí, pues, cosas que contábamos, por ejemplo, en ese podcast, era que hay muchas estructuras culturales, muchos deberías, que a veces tenéis que soportar, ¿no?, los hombres a vuestras espaldas. Ya ha dicho Aro algunos, como, pues, debo de ser fuerte, debo de ser valiente... debo de sentir atracción por las mujeres, no debo de mostrar mis sentimientos, o si muestro, que sea por lo menos solo la ira o la atracción sexual, ¿no? Debo de ser protector, paternal, proveer. Bueno, pues todas esas cosas yo cada vez lo digo y cada vez siento más peso, ¿no?, como aquí en la espaldita. No sé si tú, a lo largo de tu vida como hombre, ¿has tenido esas estructuras también en ti en algún momento? Sí, obviamente, claro, todos las hemos tenido y las seguimos teniendo, también es el problema. Porque aunque despiertes, por decirlo así, y entiendas que el camino que estábamos teniendo no era el adecuado, te han educado así. Entonces es muy difícil muchas cosas decir, vale, esto no lo hago más, ¿no? Porque, bueno, un poco la brecha esta, ¿no?, que hay ahora, que dicen, ¿no?, entre mujeres heterosexuales y hombres heterosexuales, viene un poco de ahí, ¿no? Porque vosotras, dentro de cabe, aunque tengáis que cambiar ciertos patrones o lo que sea, decís, vale, ya no quiero estar con hombres así. Es una decisión que puedes tomar casi en 5 minutos, como quien dice, ¿no?
pero nosotros la tenemos. Ah, vale, que yo tengo que comportarme así. Cuando me hablen, yo tengo que reaccionar así, gestionar esa emoción, transmitir como... Es como un aprendizaje, ¿no? Como ir en contra un poco del impulso ahora. inicial. O sea, Claro. mucha gente, incluso si... Eso sí si te pones a planteártelo, pero es que hay gente que directamente dice como, no, yo es que soy así. Claro, y ni se lo cuestiona. Claro, entonces es un tema muy complicado. ¿Y qué consecuencias negativas has podido experimentar tú, tanto en ti como en tus relaciones de pareja? Que ahora que lo ves, ¿no? Un poco en retrospectiva, ¿qué cosas negativas te ha podido traer el que antes te manejases un poco más en esos estereotipos? Bueno, yo creo que se han terminado relaciones que a lo mejor podrían haber durado más tiempo Ujú, por no saber, por ejemplo, gestionar mis emociones, ujú. por no saber pues expresar lo que siento, lo que la otra persona me está contando, no tomármelo todo el rato como un ataque. Como algo ¿sabes? personal, ¿no? Como algo Sí, que... muchas cosas que claro, ¿no? Como hombre, pues eso, ¿no? No tienes otra opción. Mira, me acuerdo de un documental que había hace poquito que iba sobre una mujer que asesinó a su pareja Ujú. y entrevistaban a gente y sin venir a cuento le preguntan, ¿y cómo fue, no? Cuando enteraste que se había muerto tu amigo, y dice el hombre, dice, bueno, fue duro y tal, no sé qué, y le preguntó algo como de llorar, dice, hombre, no, llorar no podemos, los hombres, tal. No, el documental no era de eso, pero dices, tía, tío, está tan metido eso, todavía, sí. que lo dices como algo natural, dice, hombre, llorar, no, se muere tu amigo y dices tú, delante de la cámara, hombre, no, eso no, hombre, no lo hacemos. Dices, tía, es que esto va para largo. Son cosas que no se cambian de un día para otro. Desde luego. De hecho, ¿cómo dirías que ha sido un poco tu evolución en este sentido, ¿no? Porque desde luego has mencionado las emociones, nosotros que nos dedicamos al ámbito de la terapia también. Os lo he lanzado ahí, digo, esto le va a Sí, gustar. y ya nos hemos picado, recogemos el guante. Desde luego esto es un elemento pues muy importante y que efectivamente muchas veces genera una gran brecha en las relaciones de todo tipo, pero en las de pareja no te quiero contar, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo ha sido un poco tu evolución en este sentido sobre la masculinidad? Incluso te diría, ¿has tenido un punto de inflexión? ¿O ha sido un conjunto de circunstancias, ¿no? En esa evolución con la masculinidad. Pues mira, un punto de inflexión concreto no. Yo recuerdo que, por ejemplo, en internet yo seguía gente, ¿no? En Twitter en, yo qué sé, 2012, 2010. Yo seguía a gente que me gustaba. Y ahí yo sí recuerdo como un cambio, porque empecé a ver a gente que a mí me gustaba su contenido, tanto hombres como mujeres, que hacían desde cosas de humor hasta reflexiones o política o lo que sea, ¿no? Que empezaban a decir cosas que era como, a esta peña le está comiendo el coco la feminazis, porque decían feminazis. Hay feministas, que yo conozco, feministas, que decían en 2010 la palabra feminazi, porque era como, bueno, tampoco esos extremos. Es que ha sido un proceso relativamente corto, Sí. donde empezó todo a cambiar, ahí como... Muy rápido, ¿sabes? sí. En ebullición constante. Y yo decía feminazi también. Era como, porque yo, claro, feminista sí, pero feminazi no. Eso lo hemos dicho en 2012 muchas personas que ahora escuchamos esa palabra y nos parece una locura. Por eso hay veces, cuando alguien, chaval de 19, te dice, estos son feminazis, y te sale como, oye, tú no sé qué, es como, oye, yo con 19... También. Ten mucho cuidado, ojo. Claro. Que es muy fácil señalar, pero es más complejo que todo eso. Y ahí vi yo un pequeño cambio, ¿no? Eso mirando hacia atrás, yo en ese momento no me estaba dando cuenta, ¿no? Llegó un momento que dije, hostias, esto, a ver si soy yo el que está rabioso de que esto, ¿no? Como me pasó un poco también con el Miraste hacia veganismo, adentro, lo que ¿no? sea, Un poco claro, ahí. como escuchas hablar de esas cosas y dices, anda ya, no sé qué, es que eso no puede ser, es que eso es malísimo, es que eso no es natural y tal. Entonces, hasta que dices, uy, tienen un concepto que tiene sentido lo que están diciendo, ¿no? Pues con el feminismo igual, ¿no? Fue como, hostias, aquí tienen razón en cosas. A lo mejor soy yo el que está como rechazando eso. Ahí también entiendo que también tiene que ser una parte de cómo eres tú, de que te apetezca a lo mejor cambiar, mejorar, ¿sabes? Yo ya en esa época era muy cañero, ¿no? De criticar las injusticias, menos esas, ¿no? O esas
las muy evidentes, Ujú. ¿no? Como te hace cualquiera de Vox, es como, no. Que mirar a la gente que están violando, ¿no? Los árabes, como eso sí lo ves, ¿no? Pero todo lo demás no. Entonces, hay cosas que sí las veía. Y entonces yo me consideraba que estaba haciéndolo ya bien, que ya estaba bien todo. Todos lo decía. consideramos, ¿no? De alguna Claro. manera, claro. Claro. Y entonces eso ahí fue evolucionando, ¿no? Ahí todo eso. Yo, por ejemplo, mira, justamente esta semana hablando con una amiga, una muy buena amiga mía, le decía eso, digo, fíjate que yo cuando ya empecé a entender el feminismo y ya pasé, ya no decía feminazi, no sé qué y tal, y empecé a apoyar todo eso, empecé con una pareja con la que aprendí mucho más en ese aspecto, y aún así yo decía, los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Yo decía eso, Sí, ¿verdad? aún considerándome yo y aliado, feminista, como lo quieras llamar, ¿no? Ujú. Y eso es relativamente reciente, ¿no? Es mi ex. Entonces, 2 ex atrás, yo todavía pensaba eso. Claro, son cosas que vas viendo, también depende de cómo tú te De la revises. capacidad de introspección, ¿no? Claro, No todo el mundo pero- Y tiene- la intención también de querer Sí. tener esa introspección Totalmente. y ese reflexionar y querer mirar un poco hacia adentro. A mí me Sí. parece un ejercicio también de valentía, que a Es que veces no se menciona. Es necesario para este tránsito, ¿no? Yo creo cuando uno se focaliza solo en fuera, pues claro, entonces no se cuestiona esas creencias. Claro. Solo cuando tienes esa capacidad para mirar hacia adentro y cuestionarte tus propios pensamientos y juicios, puedes a lo mejor transitar, ¿no? Hacia todo esto. Y desde aquí, si tú, imagínate, nos está escuchando a alguien que esto que estás diciendo le suena muy lejano, ¿no? Y que dice, claro, es que yo opino que no se puede ser amigo de una mujer, ¿no? O opino que, mira, el otro día me decía un chaval al que adoro y quiero mucho, me decía, yo quiero que vuelva Franco porque es que así no hay tantas feministas, ¿no? Wow. 11 añitos, ¿vale? Bueno, 11. Bueno, pues para que veamos que hay mucho trabajo por hacer, de verdad que creemos, porque en redes sociales se habla muchas veces ya como si todos compartiéramos un latir común, pero no es así. Entonces, si tú tuvieras que decir, jo, ¿qué beneficios tiene y cómo resumo yo, ¿no? Lo que a mí me ha aportado y cosas concretas que tú ahora ves en ti que te ayudan a sentirte mejor contigo y con las personas con las que te relacionas, ¿no? ¿Qué cosas concretas ves que has cambiado, que forman parte de tu vida y que son muy beneficiosas para ti? Bueno, yo creo que a lo mejor así, en resumen, tanto como con hombres como mujeres, una cosa que es común, tanto con hombres como con mujeres, no solo con las mujeres, es, podemos decir, la ternura. Como esa parte que ya puedo tener, tanto si es una amiga, como si es una pareja, como si es un amigo. Yo ya he empezado a decir, me lo he propuesto y todo eso ayuda, ¿no? Como la forma en que la abrazas, cuando ves a un amigo, decirle qué guapo está, darle un beso, decirle, oye, precioso, tal, oye, guapo, oye, bebé. No solo si es una mujer, ¿sabes? Sino hablarle con cariño también a un hombre, ¿sabes? Y sentirte Ese cómodo. tipo de cosas es donde yo más lo he notado, ¿no? Y todo eso, claro, acaba teniendo como una respuesta. Entonces mis amigos me bonito, no sé qué, tal. Oye, qué guapo estás, que no sé qué. Oye, qué bien te queda esto. Ya de repente se genera ahí como una cosa como más... Un clima diferente, más dulce, ¿no? cercano, ¿no? Más guay, ¿no? No, y te alejas un poco de eso que te quieren vender estos señores, de que tienes que ser proveedor, que tienes que ser no sé qué, que tú no puedes llorar, que no sé qué. Y es como, vale, sí, haz todo eso, pero todo eso son presiones todo el rato. ¿Quién quiere vivir así? Totalmente. ¿Sabes? Es que tiene que ser estresante. Mucho. Si nunca eres un multimillonario, esa gente, ¿qué ganas va a tener de vivir? Porque tienes que ser multimillonario y no llorar todo el rato. Es como, joder, qué vida, no la quiero, no me interesa. Prefiero menos dinero. Nos has convencido. La ternura nos llega así. Sí. Amor Además, universal. sentirla en el cuerpo, ¿verdad? Yo Sí. creo que aparte de las palabras, que son súper importantes, pero cómo eso impacta en uno, ¿no? El que te traten de esa manera, el trato.
visto desde la ternura, esa mirada desde la ternura, Es otra es puro cosa. vínculo, Sí. es pura cercanía, es un Total. sentimiento como de seguridad, de calma, ¿no? Sí. Y eso Sí, es lo que sí. nos llega a conectar con la gente, sin ninguna duda. Y de ser Total. suficiente como uno es, sí. Y de repente te empiezan a contar amigos cosas que no te contaban antes. Y dices, ostras, Claro. ¿Qué ha pasado ahí, no? claro, ahí ha pasado algo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que, claro, socialmente no es ningún premio eso, ¿no? Porque dices, mira, están estos premios, yate y un montón de tías, o que tu amigo te dé un abrazo y te cuente por qué se encuentra mal. Y dices, ¡ay, maricón! ¿Sabes? Claro. Entonces dices, vale, ellos prefieren eso, pues nada, lucha por eso, pero en realidad socialmente no está valorado que eso sea un premio, ¿sabes? O que sea algo bueno para ti. Pero cada vez Lo hay más bueno para vacío ti es en esta eso. sociedad por ese tipo de premios. Es decir, que si algo la psicología muestra es como ese tipo de refuerzos al final son extrínsecos, ¿no? Son cosas que yo hago por tener una imagen de cara hacia los demás. Pero realmente a mí de forma interna no me satisface. Sin embargo, un abrazo, un beso, una palabra de cariño, eso se siente en el cuerpo, ¿no? Eso es algo que genera oxitocinas, endorfinas, genera un montón de sustancias que me hacen sentirme bien. Lo otro depende de que lo valide el Claro. otro, el que tengo enfrente o no. Y puede que haya uno que me diga, vengo con mi cochazo y que diga, pues vaya puta mierda de coche, con perdón, ¿vale? Y a ti, que has luchado por ese coche 10 años de tu vida, se te cae el mundo, ¿no? Cuando te dicen eso. Sin embargo, esos otros reforzadores que son intrínsecos no se agotan, ¿no? Eso da igual lo que piensen los demás, es algo que parte de mi interior. Claro. Totalmente. De hecho, bueno, hablamos mucho, a mí me vienen todo el rato palabras asociadas, ¿no? Como son las fortalezas, tenemos momento fuerte que va a ser muy interesante, pero volviendo ahí, desde el marco de la psicología positiva, trabajamos mucho con las fortalezas e irremediablemente alguna que tú potencias y exprimes mucho es el humor, ¿no? Estamos de acuerdo que el humor es una fortaleza que pones muchísimo en marcha y además para relucir temas que son sensibles, cuanto menos, ¿no? ¿Qué ha significado el humor para ti? Y precisamente por qué el humor, ¿no? Y quizá no otras. Yo, bueno, no sé. Cuando pienso a lo mejor por qué me ha venido, lo achaco a lo mejor a que yo era... Pero bueno, es como muy básica a lo mejor esa reflexión. Que, bueno, pues no era así como de los guays, por ejemplo, ¿no? Del instituto, del colegio y tal. Entonces mi forma así de que, bueno, de que me aceptaran y tal era ser divertido, ¿no? Pero no sé si viene de ahí simplemente o es más mi personalidad, porque me gusta reírme, porque bueno, cuando todo eso ha pasado, yo siempre todo esto lo he hecho, o sea, temas redes sociales y tal, ha sido algo muy orgánico, porque yo lo hacía en mi casa para luego enseñárselo a mis amigos. Entonces era como algo que me apetecía hacer y me divertía. Muy natural. Muy natural. Muy bien. Entonces he llegado ahí por eso, ¿no? Y luego sí, mucha gente me dice que es verdad que el humor, de hecho me lo recuerdan a veces, dice, oye, no te desvíes mucho del humor, porque a veces, claro, están pasando tantas cosas horribles todo el rato, como cada vez más, y cada vez que abres los ojos ves más. No ves menos nunca, es como Dios. Y claro, al final te dedicas a compartir una información horrible todo el rato y ya me lo han dicho alguna vez como, hostia, sabemos que hay cosas muy horribles, dice, pero si las cuentas por lo menos que sea desde el humor porque es muy duro, ¿no? Es más fácil de masticar. Entonces como que entra mejor la información, ¿no? Y incluso a veces me lo ha dicho alguien, ¿no? De, hostia... No soy yo muy de tu cuerda, pero, joder, con tus bromas y tal me haces pensar, tal. Bien. Y digo, bueno, mira. Abre la mente, ¿no? El humor también abre la mente. Si no fuese comedia, no se te acercaría a nadie, simplemente te chillarían, ¿no? Si fuese a lo mejor un periodista o un político diciendo, esto es así, pues tendrías a todo el mundo chillándote. Pero si yo te digo lo mismo de risas, te ríes un poco y dices, oye... Como las chirigotas de Cádiz. Se enfada, claro. Se enfada, pero dice, hostia, un poco de razón sí que hay, ¿no? Y a lo mejor puedes pillar ahí, barrer un poco para casa. Y a ti también, ¿no? A la hora de transmitir desde el humor, entiendo que igual también, no sé si es un facilitador para la hora de hablar de ciertos temas complicados o simplemente es porque como te sale natural y has tenido... Sí, bueno, hay ciertos tipos de humor, ¿no? Y bueno, digamos que hay muchas formas de hacer comedia,
pero hay como unos donde yo me muevo muy cómodo. Y me sale mucho hacia ese lado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, una parte, la parte de dibujarme de torpe, de que todo me sale, o sea, reírme de mí mismo, ¿no? Como que lo hago mal, que me creo muy gracioso, que me creo muy guapo, que me creo muy fuerte, ¿no? Jugar a eso y que me salga mal o creerme muy listo y lo hago todo mal. Ese tipo de cosas, ¿no? Me sale muy fácil hacia ahí, ¿no? Y el humor incómodo también. Ujú. Jugar ahí a llegar a un límite, pero no los límites del humor típicos del humor negro de hacer daño, ¿no? Sino el humor incómodo de una situación que dices, ¡buah! Hostia, yo no quiero estar ahí. Más tensa, Sí, ¿verdad? una tensión Sí. ahí. Muy bien. Bueno, pues... Pues yo, antes de que pasemos a clave, si te parece, Aroa, una reflexión, porque es genial, en esta temporada estamos hablando con personas que tenéis mucha presencia en redes sociales, ¿no? Y yo no quiero nunca perder la oportunidad de intentar poner un granito de arena en que el mundo vaya mejor, ¿no? Soy psicóloga, pues he elegido esta profesión por alguna razón. Y hay aquí una reflexión que me gustaría un poco dejar a la audiencia y me encantaría aquí crear un poquito de debate, ¿no? Y escuchar también luego opiniones y tal, y saber también vuestra opinión. Y tiene que ver con cómo a veces en esas redes sociales se utiliza una forma de tratar los temas muy polarizada, ¿no? Yo he visto muchas entrevistas tuyas, David, y he visto a veces cómo en este tema además se ven como visiones muy polarizadas, muy extremas, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Si nos vamos a la psicología, ahí, pues por ejemplo, en la teoría de la identidad social, ¿no? De Tagfeld, pues nos decía que cuando tú sientes que perteneces a un grupo, a muerte, ¿no? Y además, no hace falta que sea porque es mi equipo de fútbol o mi partido político. Él hizo además un estudio donde de forma aleatoria con una monedita te asignaba a ti ahí y a mí ahí, pues ya solo por eso yo era capaz de que me cayeras peor tú que ella si está en mi equipo. Claro. Era capaz de darle más recursos a ella y era capaz de desconfiar más de ti, sin conocernos, ¿vale? De forma aleatoria, no porque me separe por hombres y mujeres, por tú eres del Barça y yo del Madrid. No. O sea, así funcionamos por dentro, ¿no? Entonces, tiene sentido que cuando nos disgregamos en grupos, generemos, ¿no? Esa sensación de yo tengo que salir beneficiado y tú tienes que salir mal, ¿no? Ese ganar-perder. Pero claro, si nos posicionamos todo el rato desde ahí, cada vez vamos a estar más separados, ¿no? Y cada vez nos vamos a hacer más daño. Yo muchas veces cuando escucho a mujeres hablar sobre este tema, digo, si es que no vamos a llegar a un punto de entendimiento así. Entonces, ¿cómo podemos intentar llegar a entendernos, a comprendernos y a solucionar, ¿no? Determinadas situaciones de la convivencia, de las relaciones de nuestro día a día? Bueno, pues yo os traigo un poco una visión de una autora que a mí me encanta, ya hemos hablado algunas veces aquí de ella, se llama Kristin Neff. Me estoy leyendo su libro por segunda vez, que es Ser amable con uno mismo, porque hay cosas que hay que refrescar. Y ella un poco nos habla del concepto de humanidad compartida, ¿vale? ¿Tú lo has escuchado? ¿Para qué te voy a preguntar? Humanidad compartida. Sí, ¿lo habías escuchado alguna vez, David? Pues la humanidad compartida, ella lo que viene a decir es que todos somos humanos al fin y al cabo, ¿no? Y compartimos la capacidad de sufrir, de estar alegres, de sentir, de creer ciertas cosas, pero todos al final somos humanos, ¿no? Y ella lo que nos dice es que si nos percibiéramos a todos como humanos y no como de un grupo o de otro, no veríamos las cosas de forma tan extrema, ¿no? Habría una mayor capacidad de comprensión. Y pone un experimento sobre la mesa a un grupo de estudiantes que habían sido víctimas del Holocausto. Se les proponía si perdonarían o no, ¿vale?, las ofensas de los alemanes. Y cuando se dividía ese grupo con un grupo donde pues tú pertenecías a los nazis, ¿no? O si eran simplemente personas que habían agredido, ¿no? Como, oye, son parte de la humanidad, pues lo que ocurría era que la capacidad de perdonar era mucho mayor cuando se entendía que formaban parte simplemente de la humanidad, ¿no? No que había un bando y otro. Entonces aquí lo que ella nos viene a decir es como, si realmente nos ponemos en la piel del otro, entendemos de dónde ha venido, ¿no? Que muchas veces
tú las has tenido y yo las he tenido en mi propia casa, David. Ahora, yo he tenido momentos donde pues me pongo a hacer cosas como mujer que digo, ¿y por qué narices tengo yo que ponerme a hacer esto porque sí? Exacto. Porque no lo hace la persona con la que tengo al lado, o ¿por qué tengo que ser yo, ¿no? Y encima se lo estoy sin querer enseñando a mi hija. Y lo tenemos todos interiorizado por ciertas razones, por educación, por la televisión, por muchas cosas que no elegimos. Que no elegimos. Entonces, jolín, ¿por qué no esa visión comprensiva de que todos tenemos una historia, de que muchas veces no hacemos las cosas con maldad? Y que busquemos esa humanidad compartida, ¿no? Claro. Hombre, de hecho, sin esa humanidad compartida o esa unión, ¿no? No habría existido la civilización. O sea, seríamos todos bandos matándonos entre nosotros. O sea, lo que ha hecho que avancemos ha sido que hayamos trabajado en grupo. Eso Y hayamos compartido y hayamos dicho, estás malo, yo te voy a ayudar, y no decir, no sobras, te quedas en el camino. Eso es lo que ha hecho que lleguemos lejos, ¿no? Eso. Y curiosamente, ¿no? Tú sacas la frase de esta persona, yo saco la frase del hombre más multimillonario del universo, Elon Musk, y que también viene al caso con lo de los nazis, y que esta persona, que es también un ídolo de todos estos señores de masculinidad alfa, ¿no? Dijo que hace relativamente poco que el fallo, el bug, ¿no? El error que tiene la civilización occidental es que respondamos con empatía. Para él ese es el error. Perdón. Claro. Que por eso, dice, y ellos, ¿no? Hablan ahí como del enemigo, ¿no? Ese enemigo que va a acabar con la civilización occidental. Ese enemigo está aprovechándose de nuestra empatía, ¿no? Supongo, pues, inmigrantes, o chinos, con el comercio, ¿no? La competencia, todo, están aprovechando de nuestra empatía. Y entonces, claro, es un poco lo que intentan promover todo este tipo de movimientos, ¿no? Como que separarte del grupo, que es algo muy individualista, y convencerte de que hay que ser egoísta, porque todo el mundo se quiere aprovechar de ti. Y que pienses claro, en ti. si te consiguen convencer de que la empatía es un fallo, es un problema, y que con el egoísmo vas a poder sobrevivir, es necesario para sobrevivir. Porque si no eres egoísta, Te quedas te sin van a comer. recursos, claro. Entonces te convencen de que hay que ser egoísta, entonces ¿qué pasa? Pues ya vas a aplaudir, pues eso, pues que uses a las mujeres, ¿no? O que uses el dinero para acumular más y más y más, y aunque haya otro lado una persona, incluso en tu propia casa que la has alquilado, echarle, ¿no? Porque como no me pagas, pues fuera, ¿no? Es como, y más casa, y más no sé qué, y más dinero. Porque la empatía es el error. Y esto es lo que me está salvando a mí. Y el que no se pone las pilas es el que pierde. Y entonces te venden eso, ¿no? De venga, lucha, y no sé qué. Ahí está nuestra capacidad de juicio, ¿no? De activar también nuestra capacidad para pensar, ¿no? Y discernir por nosotros mismos y entender que esa visión del mundo es una visión del mundo muy desde la psicopatía, ¿no? Donde la falta de empatía está normalizada. ¿Te acuerdas cuando hablamos antes de entrar aquí de que cuando alguien tiene una alucinación lo normaliza, ¿no? Pues cuando alguien ve las cosas de una determinada manera, las normaliza. Y es lógico que desde su posición lo vea así. Otra cosa es que yo como persona que estoy enfrente tenga la capacidad para generar un criterio propio, ¿no? Y en función de todo lo que observo, veo y pienso, generar mi propia opinión, ¿no? Y ese es el paso que yo creo que cada vez hay que potenciar más, el aprender a desarrollar ese juicio crítico de cada uno y no dejarnos llevar por lo que cada uno nos diga, porque lo hace desde su personalidad, desde su modelo de mundo y claro, no nos podemos dejar llevar por una sola opinión, ¿no? Veo que esto levanta pasión. Vemos que levanta, ¿no? Nos podemos aquí poner, porque toca muchas teclas y en general sí, en realidad, son valores. Surgen muchos temas en esta línea y nos tocan, ¿no? Y nos movilizan emociones. Voy a ser muy breve con las claves, un poco también aprovechando esto que acaba de surgir ahora. Y es que yo creo que es importante, así a nivel de síntesis, tener muy claro que nos podamos parar a reflexionar en torno a cómo estamos viviendo este tema. Yo lo he hecho, mismamente cuando venía a este podcast.
Venía con mis emociones, con mis circunstancias, con mis creencias, etcétera. Y creo que esto es algo que es importante que revisemos, cada uno desde donde esté, ¿no? En base a lo que nos movilice. Y también, por el otro lado, plantear una perspectiva que yo creo que tiene que ver con que no es o estoy contigo o estoy sin ti, sino qué podemos aprender, cómo podemos ampliar, cómo podemos trabajar en la cooperación, en la reconciliación y en esa humanidad compartida que ha surgido aquí, ¿no? Como palabras donde todos cooperamos y nos nutrimos de distintos modelos, de las diferencias, porque eso resta barreras y nos conectamos desde la ternura, desde el amor. Y por otro lado, creo que el humor, también como fortaleza, que ahora hablará un poquito de ello, es una fortaleza muy importante porque nos ayuda como a dulcificar, nos ayuda a desdramatizar, a cambiar el estado y muchas veces nos permite visibilizar ciertas cosas que de otro modo pues no haríamos. Pero también, esto lo hemos dicho en otros podcasts, puede convertirse como en una mirada hacia el distanciamiento y donde nos desconectamos realmente del sentimiento profundo y de lo que de verdad hay debajo. Entonces, también observarlo, ¿no? Mirar un poco nuestras tendencias sobre esto. Así que, si os parece, vamos a pasar al momento fuerte, que tiene cositas... Chin, 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 chin. Exacto. Vamos hacia ello y luego terminaremos con ejercicio. Venga, Vale, David. voy a añadir una cosita solamente porque Sí. ha dicho una palabra que la tengo últimamente como muy así presente porque sale todo el rato en todos los vídeos, en todas las cosas. La palabra valores. La palabra valores cada vez me chirría más porque sobre todo cuando la usas y diciendo una persona con valores, digo, red flag. Ya sé que está mal, no hay que ser tan intransigente, ¿vale? La red flag tiene su flexibilidad. Pero cuando una persona dice, me gusta una mujer con valores o me gusta un hombre con valores, o sea, todo el mundo tiene valores, ¿no? Cada uno O sea, lo hasta suyo. un asesino en serie diría, yo nunca mataría a una mujer embarazada. O sea, tiene sus valores. Claro, o un niño, jamás. Tiene sus valores. Sí, sí. Exacto. El contexto, ¿no? Cuando dice, yo quiero un hombre con valores o una mujer con valores, son valores retrógrados de la mujer a la cocina y el hombre al bar. Siempre al final caen para allá. Cuando dice alguien la palabra valores, ya hago alarma. Ahí. Esto es a lo que nos estábamos Sí. refiriendo, a esa mirada. ¿Qué está pasando ahí, no? Claro. ¿Con qué nos está conectando? Porque fíjate, a mí, David, ¿sabes lo que porque a mí mi madre me ha educado así. Yo vengo de una familia monoparental donde mi madre ha tenido mucho valor y me ha criado ella sola. Y ella siempre me ha dicho, tienes que ser una persona con valores, pero valores para ella era honestidad e integridad, ¿no? Entonces cada uno le da como una significación. Sí, porque los valores son súper diferentes, ¿no? De una persona a otra, claro, es que no tienen nada que ver. Y cada uno cuando le dicen con valores, pues son los suyos. Claro, No que pueden ser de una manera o de otra. Pero que es genial, ¿no? El ver que cada uno le da como un significado diferente. Pero como cuando dicen eso, como diciendo, yo tengo valores y los demás... no quiero a alguien sin valores. Se y es como, entiende el contexto, claro. pero yo tengo los míos, ¿sabes? Totalmente. Los tuyos, ¿Cuáles son? ¿No? Claro, cuando alguna persona no entiende que sus valores no son los únicos, sino que cada uno tiene los suyos, Claro, ahí ya me chirría, ¿sabes? Porque dice, bueno, son los tuyos, ¿sabes? No tengo que tener yo los mismos que tú, eso. obvio. Bueno, pues tras esta cuestión de valores que nos mueven, vamos ahora sí al momento fuerte. ¿Quieres ponerte aquí No, o te lanzamos? Vale. no, yo Vamos no. diciendo si nos acercábamos Muchas un poco gracias. más. Ah, vale. No, me he traído una copia para poder dejártela que lo puedas ver, ¿vale? Aunque me imagino, no sé si le has podido echar un vistazo antes. No lo he mirado. No lo he Qué mirado. bien, qué fenomenal. Muy bien. Pues voy a ver tu reacción entonces en tiempo real. Bueno, pues cuéntame qué impresión te da así de primera vista. ¿Esto? Sí. Pues, o sea, es que no sabía ni cómo... Te cuento un poco Pensaba para que me lo ibas a entenderlo. decir luego, como, oye, te hemos hecho esto, tal. No sabía que lo íbamos a ver en directo. Bueno, ya te he dicho que hay libertad, ¿vale? De entrar en la profundidad que tú quieras. Exacto, eso Es por verdad que había supuesto. preguntas que era como, las tres opciones, digo, ¿cómo las pongo? Digo, si es que las pondría las tres combinaciones me valdrían. Ya. O las 20 Tiene combinaciones me su valdrían. diferencia, ¿eh? O sea, tiene su aquel. Ujú. Teníamos las fortalezas que son naranjas, que son las que están en la parte de arriba, que son aquellas que a lo mejor utilizamos a veces un poco de más. Y eso quiere decir que a veces somos un poco... Y tendrá la risa. Me hace gracia porque ve aquí, humor. Qué raro, ¿no? Tenía que ser, ¿no? Y perdón, o sea, perdonar, ¿no? Sí. Sí, a veces perdono demasiado. Sí, es verdad. Vale, te sientes identificado. Mm. Ese poquito de más, es decir, ese, por ejemplo, perdón de más, quiere decir que a veces olvidas tan rápido lo que te han hecho que no te proteges.
No me protejo. ¿Vale? Te resuena, Una ¿verdad? detrás de otra, sí. Te resuena. O a lo mejor ese Curioso. análisis en 6 es que le das muchísimas vueltas a las cosas, que te desgasta incluso bastante el darle tantas vueltas, Demasiado. ¿vale? ¿Y el legado qué significa? El legado significa que te gusta mucho el dejar huella en este mundo, ¿vale? Y hacer algo que trascienda a ti. Obras, ¿no? Por ejemplo, como pueden ser las Pues un poco películas, el ego, los entonces, guiones. en realidad. En una parte eres muy Un poquito. inteligente, ¿eh? Legado es Eres como- muy inteligente. Tiene una parte. El legado Un suena poquito el como legado, más sí, ¿verdad? diplomático, ¿no? Tiene Vamos, que una tienes el ego, parte hijo ahí. mío. Lo único es que para mí el legado cuando está muy presente es como que te deja, yo lo he tenido también durante una larga temporada Yo también. y me permitió crear mi empresa. Pero también es verdad que te focaliza mucho en el futuro, ¿sabes? Y a veces pierdes un poco de contacto con el disfrute del momento presente, el tener el legado ahí, ¿vale? Y luego las fortalezas que tienes en azul son las que están un poquito menos presentes. El manejo emocional, que por ejemplo lo tienes en 2, quiere decir que estás intentando todo lo que puedes manejarlas, pero no estás encontrando la manera ahora, en algunas situaciones, ¿no? El tener la vitalidad en 1 quiere decir que te encuentras un poquito bajito de energía en este momento. La positividad en 1 también es que te estás quedando últimamente, que además ha salido en la entrevista, con una lectura un poquito negativa de las cosas, ¿no? Una visión del mundo un poquito más negativa. Pero es culpa del capitalismo. No es culpa mía. Un humor. No es culpa de que tenga que ir al psicólogo. Me encanta. Es tal cual, tal cual. De fuerte Me en vivo. encanta. En vivo tal Me cual. encanta. Y luego la gratitud sería pues eso, como que te cuesta a lo mejor el después de encontrar esas cosas buenas sentirlas, ¿no? Como... Sí. Y el conocimiento emocional es el ponerle nombre y entender la función que tienen algunas emociones en ti. Y el compromiso es el que a veces no le estás dando mucha importancia a que se cumpla la palabra dada en un momento determinado, ¿vale? Son fortalezas inactivas, por decirlo así, bien de forma intencional o de forma inintencional, ¿no? Depende del caso. Y para mí el test fuerte lo que me permite es tener una fotografía de mi momento actual, ¿no? De cómo estoy, de cómo me siento, de cómo me estoy comportando y también de ver qué cosas pueden estar afectando a mi energía. Cuando la vitalidad está en 1 y la positividad está en 1, normalmente es un reflejo de algo que está ocurriendo, ¿no? De algo que me está desgastando y que a lo mejor me está haciendo tener esa visión un poco más negativa. Y a veces la respuesta la encontramos en las naranjas, ¿vale? Las encontramos aquí. Y yo te preguntaría, con la mente abierta, ¿vale? Open mind, tanto en las naranjas como en las azules, ¿cuál de ellas crees que es la que más energía te está restando ahora? De todas estas. ¿De las de abajo? O de las de arriba. ¿Cuál de las fortalezas que están un poco disreguladas, que no tienes en verde, cuál sería la que te está restando más energía? Quizás la positividad y el análisis. Quizás. Fíjate que cuando además se unen esas dos fortalezas en ese nivel, lo que nos indica es que tiendes a quedarte con pensamientos en tu mente y además esos pensamientos son de naturaleza negativa, ¿vale? Con lo cual te retroalimenta mucho, por eso te desgasta Se queda tanto. en bucle ahí esos dos. Claro, se desgasta mucho. En tu caso, no sé, yo tengo la sensación de que es más de lo que ha pasado, no tanto de lo que va a pasar, porque no está la planificación aquí en MP. Es más de lo que ha pasado, ¿verdad? Sí. Vale. Pues entonces, en este caso, para intentar encontrar recursos que te ayuden a equilibrar esta fortaleza, si miramos tus fortalezas en verde, yo voy a adelantar aquí un poco el trabajo, ya que no lo has visto antes, voy a ir un poco al tiro, yo te preguntaría cuál crees tú, pero como aquí tenemos un tiempecito corto, hay una que yo muchas veces utilizo que es la innovación, ¿vale? La innovación la tienes en 4. Eso quiere decir que está activa, que la estás utilizando y es una fortaleza con la que a mí me indica que tú eres una persona creativa, ¿vale? Que tienes la capacidad para pensar en muchas posibilidades. No solo eres creativo a nivel probablemente manipulativo de hacer cosas, ¿no? De crear cosas y tal, sino que a nivel cognitivo, a nivel mental, eres capaz de abrir tu mente, ¿vale? A muchas posibilidades. Cuando la positividad y el análisis están juntos, positividad en PP y análisis en MP, yo me quedo con lo malo. Eso se llama pensamiento en foco, ¿no? Es como si me pusiera así
y yo estoy en esta sala y solo te veo a ti. Y no veo a Aroa, y no veo nada de lo que está aquí, no veo los micros, no veo nada de nada, ¿no? Solo te veo a ti. Pero eso no quiere decir que estés solo tú. Hay muchas otras posibilidades. Entonces, con tu fortaleza de la innovación, de esta apertura mental o pensamiento divergente que hablamos en psicología, es cuando tú te veas en esa situación donde te pones con ese pensamiento en foco, intentar abrir a más posibilidades. Oye, ¿qué más cosas pueden ser? Tú me decías, en otras relaciones a veces yo me lo tomaba como algo muy personal, ¿no? Como que tenía que ver conmigo. ¿Qué otras razones pueden haber por la que me esté diciendo esto? Puede ser porque viene cansada, puede ser porque ha tenido una discusión con su compañero de trabajo, puede ser porque está lloviendo y no le gusta que llueva, no sé, ¿sabes? Eso es el pensamiento divergente, el abrir el foco a otras posibilidades. Y cuando haces eso, el cuerpo y la mente se calman y no estamos tan en bucle todo el rato, ¿no? Generas más emociones positivas y te calmas. Bueno, ¿Qué significa universalismo? El amor universal. El amor, la ternura, lo que hablabas un poquito, Sí. ¿no? De ese cuidado, de ese trato. Bueno, has visto David, además Dafne es apasionada de ello, Sí. se le nota cuando habla de ello y me encantaba escucharla, ¿no? Porque sé que está disfrutándolo. Cuánta chicha y cuánta información da este test, ¿no? Y bueno, sobre todo Sorprende, ¿eh? te quiero agradecer tu apertura también, ¿no? Para ello, porque es un lenguaje también muy bonito, pero que también nos da muchísimas pistas y oportunidades para trabajar desde las verdes. Ha salido la perspectiva, precisamente, además, era uno de los planteamientos y ejercicio, para ya ir cerrando, que traía para hoy, porque habéis hablado de empatía, esto ha surgido también mucho. Y es que es verdad, cuando diseñaba un poco el podcast, cuando trabajamos un poco en ellos, que era todo el rato lo que me venía, ¿no? Y quería plantearos el siguiente ejercicio. Es más, cuando lo habláis con Dafne, literalmente os voy a trasladar lo que me ocurrió y te lo dije a ti en un audio. Dije, ¿qué ejercicio preparo, ¿no? Para este podcast? Y me acordé y me trasladé al cole, un momento en el cual nos plantearon un ejercicio que era separarnos en la clase para hablar sobre temas complejos, polarizados, como es Real Madrid Atlético, como es PP PSOE, como es mujer, bueno, en fin, temáticas de este tipo, donde justamente nos teníamos que poner en el lado contrario a lo que normalmente solemos defender. Ahí está lo chungo. Me acuerdo perfectamente de ese ejercicio desde el día de hoy. Entonces, bueno, dándole un poquito un giro desde ahí, y para plantearos algunas cuestiones, y que os invito a que desde casa también lo podáis hacer, o incluso vosotros en este momento, voy a daros algunos tips simplemente como preguntas abiertas para que podamos reflexionar. Entonces, os invito a que penséis en un escenario en esta línea, ¿no? En donde a lo mejor os estáis viviendo como una situación difícil, que estáis un poco polarizados, o sea, que lo notáis por la parte emocional, ¿no? Estos temas también aquí han surgido, nos mueven mucho. Y puede ser, como digo, un conflicto en un área en particular o puede ser en un área en general. Aquí os invito a que abráis un poco vuestra mirada, que podáis explorar un poco cuál es vuestro posicionamiento. Aquí, desde luego, hemos dejado entrever algunos posicionamientos sin ninguna duda, ¿no? Pues un poquito también pensar cómo os estáis colocando en este momento de vuestra vida, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Qué creencias se están activando aquí? ¿No? Podéis poner un par de frases para acotarlo un poco y no perdernos en la divagación. Y os invito a que trabajéis la perspectiva, que es esa mirada un poco desde la distancia, ¿no? En vez de meterme ahí como en la primera fila del cine, echar un par de pasos hacia atrás, que veo un poquito más la película, que la veo menos intensa. Vamos a abrir un poco nuestra perspectiva. Y os planteo algunas cuestiones, ¿no? Para trabajar esta perspectiva. ¿Cómo lo vería alguien que piensa de manera contraria a ti, ¿no? Que pensemos un poquito ahí cuál es ese modelo de mundo de alguien que tiene esa visión contraria a ti. También podemos trabajar la perspectiva histórica. A veces esto nos ayuda mucho en según qué momentos, y es cómo habría sido visto este tema hace 50 o 100 años, ya que aquí hablábamos de la masculinidad en otros momentos. ¿Cómo podría cambiar la percepción de este tema en 20 años? Es decir, mi mirada en el futuro. Cuando yo hubiera pasado ya tanto tiempo realmente, ¿cómo estaría yo planteándome todo esto? ¿Cómo lo explicaría a un niño de 7 años? Esto es un tema. ¿Y cómo lo explicaría a alguien que tuviera un rol como muy diferente al mío? Filósofo, futbolista, ¿no? Imaginaros también un poco cómo sería el planteamiento desde ahí. Un poquito con estas reflexiones, que entiendo que igual requieren un poco más de tiempo, cerraríamos un poco planteando de qué nos hemos podido sorprender, ¿no?
yo aún recuerdo cómo me coloqué en ese escenario y lo que me hizo pensar, estar justamente reflexionando en torno a lo contrario que estaba defendiendo hacía un ratito. ¿Y en qué ha cambiado tu percepción inicial? La propuesta es al final trabajar en valorar distintas perspectivas y contemplar distintos escenarios, porque a veces en los polos aprendemos muchísimo. Aprendemos mucho, podemos recoger mucho de los polos. ¿Para qué? Para integrar. Generar el propio criterio. Así que nada, os animo con esto, si os apetece, si os resulta interesante, porque últimamente os veis ahí un poquito más polarizados, a que lo podáis hacer. Y nada, quiero agradeceros que estéis al otro lado, a quien nos escuchéis, por supuesto. A vosotros ha sido un placer. Joder, David, ha teneros sido aquí. súper bonita la conversación. Gracias, Me te he sentido gusta. De verdad, súper cercano aquí al lado y de verdad Muy que bonito agradecemos conocerte. mucho. Una persona muy bonita de conocer, de verdad. Y nada más que nos escribáis, que compartáis, que si es un tema que os debate, os genera pues, cuestiones, que bienvenidos. Estamos todos en ello, en este camino de transitar y de seguir reflexionando. Así que muchas gracias. Y hasta A ti, pronto. Aroa. Un placer. A vosotras.